Durante el Porfiriato en México, la sociedad era muy hipócrita en cuanto a temas de sexualidad y preferencias sexuales. Si bien la cultura mexicana tenía una rica tradición de aceptación hacia la diversidad sexual, durante el gobierno de Porfirio Díaz se impuso una moralidad conservadora que castigaba la homosexualidad y cualquier forma de expresión de género que no estuviera en línea con las normas de género binarias. En este contexto, las personas que se identificaban como parte de la comunidad LGBT+ se veían forzadas a ocultar su verdadera identidad y a vivir en un constante estado de miedo y ansiedad. El estigma y la discriminación eran muy comunes, y cualquier acto de expresión de género o preferencia sexual que no estuviera en línea con las normas sociales era objeto de burla y desprecio. En esta época, la homosexualidad era vista como una enfermedad o un trastorno mental, y se castigaba con la cárcel y el exilio social. Las comunidades LGBT+ eran forzadas a esconderse y a mantener sus relaciones en secreto, lo que les llevaba a vivir en un estado de perpetua ansiedad y aislamiento. A pesar de que México tenía una rica tradición de aceptación hacia la diversidad sexual, el gobierno de Porfirio Díaz impuso una moralidad conservadora que forzaba a las personas a ocultar su verdadera identidad y a vivir en un constante estado de miedo y ansiedad. En este video vamos a hablar sobre uno de los episodios más controversiales y emblemáticos de la historia de México, el Baile de los 41. Este evento, que tuvo lugar en la Ciudad de México en 1901, fue un escándalo en la época por la presencia de hombres vestidos de mujer y por las prácticas homosexuales que se llevaron a cabo en la fiesta. Pero más allá de ser un simple evento social, el Baile de los 41 expuso la hipocresía de la sociedad mexicana de la época, donde existían ciertas prácticas que eran consideradas un delito en público, pero que se permitían en privado. Nos enfocaremos en las costumbres y las preferencias sexuales ocultas de las altas castas de la sociedad de esa época, y en cómo la doble moral que imperaba en la sociedad mexicana en ese momento afectó a la comunidad LGBT+. Pero antes de comenzar esta historia, no te olvides de suscribirte al canal y a activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones. Como mencioné anteriormente, el Baile de los 41 fue un evento que tuvo lugar en la Ciudad de México en 1901. La fiesta fue organizada por nada más y nada menos que por Ignacio de la Torre y Mier, quien era el yerno del entonces presidente Porfirio Díaz. La fiesta se llevó a cabo en una casa en la calle de La Paz número 20, en el barrio de la Colonia Tabacalera, una zona conocida por ser elegante y de alta sociedad en aquel entonces. Durante la fiesta, se descubrió que varios de los asistentes eran hombres vestidos de mujer. Según los informes de la época, había 42 hombres, pero uno de ellos logró escapar antes de ser arrestado. Los hombres que fueron arrestados fueron llevados a la estación de policía, donde fueron acusados de cometer actos homosexuales, que en ese entonces eran considerados un delito en México. El evento fue conocido como el Baile de los 41, porque se dijo que solo había 41 hombres disfrazados, aunque en realidad fueron más. Esta noticia se difundió rápidamente por todo el país y generó un gran escándalo. Los detalles exactos del evento nunca fueron completamente aclarados, ya que la sociedad mexicana de la época era muy conservadora y no se toleraba la homosexualidad, y el gobierno de Díaz intentó reprimir la noticia, pero no logró impedir que se difundiera por todo el país y fue considerado como un insulto a la moral y las buenas costumbres. Este evento expuso la hipocresía de la sociedad mexicana y la opresión que sufrían las personas LGBT+ en el país. Después del Baile de los 41, la homosexualidad en México se volvió aún más tabú y las personas LGBTI enfrentaron aún más discriminación y represión. Sin embargo, con el tiempo, el evento se ha convertido en un hito importante en la lucha por los derechos LGBTI en México. Debemos de hacer hincapié sobre la hipocresía de la sociedad mexicana durante el Baile de los 41. Radicó en la doble moral que imperaba en la época, en la que se esperaba que las personas siguieran una serie de normas y costumbres rígidas, pero a su vez, se permitían ciertas prácticas en privado. Por un lado, la sociedad mexicana de la época era muy conservadora y se esperaba que las personas siguieran ciertas normas sociales estrictas, como por ejemplo, que las mujeres se comportaran de manera recatada y no tuvieran contacto con hombres que no fueran sus esposos o familiares cercanos. Se consideraba inapropiado que las mujeres participaran en actividades fuera del hogar o en la vida pública, lo que les dejaba en una posición vulnerable y sin derechos. Por otro lado, en privado, existían ciertas prácticas que no se permitían en público,
como la homosexualidad. En la época, se consideraba un delito y estaba penado por la ley, pero había ciertas prácticas que se permitían en secreto, siempre y cuando no se hicieran públicas. En el baile de los 41, se descubrió que algunos de los asistentes eran hombres vestidos de mujer y que estaban teniendo prácticas homosexuales, lo que generó un gran escándalo en la sociedad mexicana. También se sabe que Porfirio Díaz tenía una estrecha relación con su yerno Ignacio de la Torre y Mier, quienes eran miembros de la alta sociedad mexicana y el organizador de dicho baile. De hecho, se rumorea que Ignacio de la Torre y Mier era amante de Porfirio Díaz. Ignacio de la Torre y Mier era un hombre de negocios y político influyente en la Ciudad de México. Era miembro de la alta sociedad mexicana y su familia tenía una larga historia de apoyo a Porfirio Díaz. De hecho, su padre había sido miembro del gabinete de Díaz en la década de 1880. Se dice que la relación entre Porfirio Díaz e Ignacio de la Torre y Mier se inició a través de la política y los negocios, pero que con el tiempo se convirtió en una amistad íntima. Cuando se descubrió el escándalo del baile de los 41, muchas de las personas involucradas fueron detenidas y encarceladas, ya que las prácticas homosexuales eran consideradas un delito en la época. Sin embargo, Ignacio de la Torre y Mier logró evadir la detención gracias a la protección que le brindó Porfirio Díaz. Se dice que Díaz intercedió por de la Torre y Mier ante las autoridades, y gracias a su influencia y poder, logró que no fuera encarcelado por su participación en el baile de los 41. Se cree que esto se debió en parte a la cercana relación que tenían y al hecho de que Díaz no quería que se expusieran sus propias preferencias sexuales y su relación con Ignacio de la Torre y Mier. Se sabe que Díaz era un hombre solitario y que no tenía una relación cercana con su esposa. Por otro lado, Ignacio de la Torre y Mier era conocido por su encanto y su habilidad para relacionarse con la gente. Además, la relación entre Díaz y de la Torre y Mier se vio fortalecida por la participación de ambos en la masonería, una sociedad secreta que promovía la igualdad y la fraternidad entre sus miembros. Díaz y de la Torre y Mier eran ambos masones, y se dice que compartían un fuerte sentido de lealtad y camaradería. Otra curiosidad relacionada con uno de los integrantes de este baile fue la relación de Ignacio de la Torre y Mier y el caudillo del sur Emiliano Zapata. En el año de 1906, en el corral de la hacienda de San Carlos Beromeu, Ignacio de la Torre conoció a Emiliano Zapata, quien más adelante sería revolucionario mexicano y héroe nacional. La personalidad de Emiliano, su porte y actitud llamó la atención inmediatamente de Ignacio, quien no se separó de él en todo el tiempo que estuvo en la hacienda. Zapata, nacido en Anenecuico, era un gran conocedor del mundo del caballo, por lo que, con el pretexto de ponerle a trabajar como caballerizo mayor o caballerango, se lo llevó a su mansión que compartía con su esposa en la Plaza de la Reforma, en el centro de la capital. Se entiende que al haber pasado 5 años del incidente del baile, era conocida la reputación de la Torre y Mier. Zapata tenía conocimiento de ello. A pesar de esto, los hombres vivieron bajo el mismo techo durante 6 meses. Lo que se sabe de este mítico romance es gracias a lo escrito en el diario de Amada de Díaz, esposa de Ignacio de la Torre y Mier. En él, ella declaraba sobre la tendencia homosexual de su marido como vicios y sodomía, así como el pasaje sobre la relación de Zapata e Ignacio donde describe que ambos tuvieron un revolcón en las caballerizas. A pesar de esto, la figura de Zapata ante la sociedad era de un hombre machista, mujeriego y que constantemente realizaba bromas de mal gusto hacia los homosexuales. Por otro lado, otra anécdota que se conoce sobre estos dos personajes es que Ignacio siempre manifestó su oposición al gobierno de Madero que había iniciado en 1911. La breve administración de este terminaría en febrero de 1913, cuando fue obligado junto con Pino Suárez a firmar su renuncia. Ambos fueron detenidos y llevados a la prisión de Lecumberri. De la Torre rentó su carro para transportar a los detenidos. Al llegar a esta cárcel, Madero y Pino Suárez fueron acribillados con 2 y 13 disparos respectivamente. Gracias a su presunta participación en el asesinato, Ignacio fue detenido y llevado al Palacio de Lecumberri por órdenes de Venustiano Carranza. En ese lugar recibió constantemente la visita de su esposa. Se comenta que cuando Zapata llegó a Ciudad de México, lo liberó de la cárcel en un acto de generosidad. Amada tuvo conocimiento de esto, por lo que lo esperó durante un mes en su mansión, pero él nunca llegó.
Zapata lo mantenía cautivo en Cuernavaca. Gracias a esto, Ignacio ahora servía al ejército zapatista. Los compañeros y seguidores de Zapata pronto descubrieron la orientación sexual de Ignacio, por lo que se asegura que de la Torre sufrió abuso sexual y maltratos por su orientación. Estos abusos generaron daños en la cavidad anal del empresario. Durante la toma de Cuautla de 1917 por parte del ejército de Carranza, Ignacio de la Torre logró huir a Puebla y después a Veracruz. Abordó un barco de vapor y partió rumbo a Estados Unidos. En el país vecino, este se instaló y radicó algunos meses en Nueva York, hasta que fue internado en el Hospital Stern por las complicaciones que tenía en el recto y en el ano. Cuando su esposa recibió una carta con la noticia, partió de inmediato a la ciudad estadounidense. Finalmente, el 1 de abril de 1918, Ignacio fue sometido a una cirugía para erradicar los daños. Sin embargo, a la edad de 51 años murió durante el procedimiento. La historia del baile de los 41 y la relación entre Ignacio de la Torre y Mier con Porfirio Díaz y Emiliano Zapata, así como la hipocresía de la sociedad mexicana de la época, revelan la complejidad de la historia de la diversidad sexual y de género en México. A pesar de que la participación de la comunidad LGBT+ en la sociedad mexicana ha sido una realidad desde hace mucho tiempo, la discriminación y la marginación han sido una constante. La historia de este baile nos muestra cómo la represión y la estigmatización de la diversidad sexual y de género han sido una realidad en la sociedad mexicana, pero también nos muestra el valor y la lucha de quienes han trabajado por la igualdad y la aceptación y que hoy en día para esta comunidad es un hito conmemorativo. Es importante seguir explorando la historia de la diversidad sexual y de género en México para comprender mejor nuestra propia sociedad y avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. ¿Y tú, qué opinas sobre este baile? ¿Conocías la historia detrás del organizador principal de este baile, así como los mitos sobre las relaciones extramaritales que tuvo con personas importantes de la historia de esa época? ¿Crees que este baile es un hito importante para la comunidad LGBT+? Te invito a compartir tu opinión en los comentarios y a que continúes explorando diferentes perspectivas históricas. Te agradecemos si compartes el video y te suscribas al canal. Nos vemos en el próximo.